Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de todas las noticias que siguen surgiendo. Tenemos muchos temas que comentaros y todos ellos estarán detallados en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a arrancar y lo primero de todo que tenemos que hablar es con respecto al equipo Aston Martin. Toda esta idea la saco también de unas palabras que ha dado Carlos Miquel en su Cope GP de esta semana, que os lo vamos a detallar también de sus propias palabras, os las vamos a dar porque desde luego que son bastante interesantes, pero más allá de ahí, la verdad que también han salido además información con respecto a esto en estos días, por lo que es bastante importante. Y lo que os tenemos que hablar es del aspecto en el que Aston Martin ya está al nivel de Red Bull, Ferrari y Mercedes. Sabemos que hay una gran diferencia entre los tres equipos grandes que siempre son considerados Red Bull, Ferrari y Mercedes y el resto de la parrilla, incluso con McLaren, o sea, para que veáis el nivel, y es con respecto a la fábrica. Tienen una diferencia muy grande y es que tienen unas fábricas mucho mejores. Ya no es solo la plantilla, ya no es solo en sí que sean más avanzados o que estén más acostumbrados a estar a un nivel de competir por todo. Ya es que además las herramientas que disponen, no me refiero solo al túnel de viento, en general, las condiciones en las que están sus fábricas también son las mejores. Son muy diferentes al resto. Ese es un punto negativo que tiene el límite presupuestario, que ahora para realizar una remodelación en tu fábrica te lo incluyen en el límite presupuestario y quizá no debería de ser así, pero es ahora mismo el punto negativo, algo que llevan de serie ya Ferrari, Red Bull y Mercedes porque lo tenían de antes y en lo que son muy superiores en esa fábrica. Es sobre todo donde destacan. Ya puedes tener un mejor o peor coche, pero al final Ferrari y Mercedes, por ejemplo, que no tenían un coche tan bueno a principios de año en comparativa con Aston Martin, por ejemplo, sabías que los iban a acabar alcanzando porque es que tienen mejores recursos, mejores herramientas y demás. Pues según Carlos Miquel, el único equipo que está casi a ese nivel, y digo casi porque está en construcción todavía su fábrica y va a acabar este mismo año, es Aston Martin. Para que os hagáis una idea, McLaren ha concluido su túnel de viento hace escasos días, hace escasos meses, pero no llegan en nivel de toda la fábrica al nivel que están en la de Maranello, la de Brackley o la de Milton Keynes. En el caso de la de Silverstone, que es la de Aston Martin, sí va a estar a ese nivel y se convierten en ese sentido en un equipo top de la parrilla. Por eso hay muchas esperanzas depositadas en la fábrica, sobre todo además en el túnel de viento, que es todavía lo que les queda, que concluye su finalización de construcción este mismo año. Veremos qué tal les funciona, pero desde luego siempre se ha hablado, es que es más, no es que Aston Martin vaya a tener una fábrica al nivel de la de Milton Keynes, de la de Maranello o la de Brackley, no, es que va a ser superior. Siempre se ha dicho que el túnel de viento es el más avanzado y en pautas generales el resto de la fábrica también es la más avanzada. Otra cosa luego es lo que hagas con ella, por supuesto, pero ya es algo que no tienes en diferencia frente a ellos, es algo a lo que estás al mismo nivel, de tú a tú. Y ya, por ejemplo, Aston Martin este año, uno de los problemas que ha tenido es que su proceso de desarrollo era mucho más lento que los rivales. Recordemos que, por ejemplo, las primeras mejoras grandes de Red Bull llegan en Azerbaiyán, o las primeras de McLaren incluso, pero es que McLaren las comenzaron a realizar antes incluso de que diera comienzo la temporada, porque sabían que el coche al principio de año estaba bastante mal. Realmente lo que pasó con McLaren es que no llegaron a introducir el coche que querían a principios de año, o sea, es al revés, no es que lo introduzcan en Bahrein, en Azerbaiyán, sino que es que en Azerbaiyán ponen el coche que querían empezar el año. Igualmente, por ejemplo, Mercedes cambia el concepto, vuelve a poner los pontones en Mónaco, para que os hagáis una idea, que es un par de carreras después de Azerbaiyán, 2 carreras más tarde. Luego llega Aston Martin, que es en la 8ª carrera, cuando ponen las mejoras. Es decir, llevan unas carreras de retraso en comparación contra lo que vemos ahí de Red Bull, Mercedes y Ferrari, que sobre todo puestos en este nivel, ya puestos a competir de cara a cara frente a los equipos top, es un déficit bastante grande que vas mucho más atrasado. Además, en este caso también Aston Martin cuenta con la negativa de que encima el túnel de viento todavía no lo tienen en casa, no lo tienen en Silverstone, se tienen que desplazar hasta Brackley, que es el de Mercedes el que pueden utilizar, y solo los fines de semana lo pueden utilizar, entonces es un punto bastante negativo que no tendrán a partir de este año, que es cuando concluye la construcción de su túnel de viento. Y también, sobre todo, además, un problema que ha tenido Aston Martin es con los proveedores en este año, que tardaban bastante en darle las piezas necesarias, pero bueno, eso es una cosa que sí que mejorará también además para el próximo año, independientemente de la fábrica.
Así que esto es lo que comenta Carlos Miquel y desde luego que creo que es así. Otra cosa, como digo, ya es lo que hagas con esa fábrica, lo puedes hacer peor o mejor, pero ya estás a ese nivel de los líderes que, por ejemplo, McLaren todavía no lo está, que, por ejemplo, Alpine se ha quejado de que no pueden estarlo porque tardarían mucho en construirlo ahora mismo por el límite presupuestario, aunque bueno, en el caso de Alpine os lo contábamos en el primero de los vídeos del día de hoy que tienen un problema que es que ni siquiera mete el dinero Renault, pero bueno, así que es algo bastante positivo que tiene Aston Martin. Una cosa más, ya en el primero de los vídeos del día de hoy os contábamos que Alonso comentaba que estos 2 próximos años son los más importantes para Aston Martin porque es ahora donde tienen que marcar la diferencia, ya han llegado a estar en esa pelea constante por el podio, ahora deben marcar la diferencia, veremos si eso lo acaban consiguiendo. En cuanto a la fábrica, tienen las posibilidades de hacerlo. Las palabras que decía, como digo, Carlos Miquel, que es de donde hemos sacado esta información, esta cosa de Cope, lo ha dicho en COPE-GP, lo que dice es la gran ventaja que tienen los equipos grandes en realidad no es tanto el presupuesto del año como lo tienen ganado, es decir, es el presupuesto del año, hay una limitación, pero lo que tiene ganado Ferrari en instalaciones, o Mercedes, o Red Bull, sobre fábricas más pequeñas que no lo pudieron hacer antes, ya luego no lo han podido mejorar los demás. El único que lo puede estar al nivel de Ferrari, Mercedes o Red Bull es a la de Aston Martin, que ha logrado y está invirtiendo un pastón en una fábrica completamente nueva, pero sí que es verdad que eso les hace ir un paso por detrás. Así que eso es lo que dice, es lo que comenta, que esa fábrica nueva que ya invirtieron mucho, la suerte que tuvo Aston Martin es que comenzó a realizarla en 2020. Al comenzarla en 2020 hay algo que seguramente la haya incluido en el límite presupuestario año tras año, pero el presupuesto importante, que es el presupuesto inicial, ya lo hicieron sin fuera del límite presupuestario y es algo que tienen ganado. Así que bueno, vamos a pasar de tema y nos tenemos que ir ahora a recordar las críticas que ha estado habiendo estos últimos días al equipo Alfa Tauri. Especialmente estas críticas venían por parte de Zak Brown y se quejaba de que haya un equipo, en este caso Alfa Tauri, un equipo B tan claro de un equipo que nunca lo han ocultado, que siempre han sido ese equipo B de Red Bull, pero el problema está en que ahora mismo pues están compartiendo muchísima información, como ya sabemos. Para la próxima temporada esto se va a intensificar más para darles una mejora importante y ya sabemos además que este final de temporada Alfa Tauri ha sido uno de los equipos que más ha logrado mejorar al final de año, teniendo un rendimiento bastante bueno a final de temporada. Esto ha generado sospechas, ya os hemos comentado desde hace mucho tiempo también estas, y tampoco viene de ahora, pero sobre todo ahora sobre todo se están intensificando. Desde el equipo Red Bull son conscientes de las críticas que reciben por el equipo B, por tener a Alfa Tauri y que cada vez se vaya a asemejar más a Red Bull, como ellos mismos han estado comentando, son conscientes de ello, lo saben, y además lo que comenta un integrante por parte del equipo Red Bull que recoge en la agencia de noticias GMM, lo que dice es que si Alfa Tauri estuviese dentro del top 5 cada carrera pedirían su venta, que son conscientes de ello, pero que ellos van a seguir haciendo su trabajo porque mientras sea legal lo van a seguir haciendo. Este es el problema también que hay aquí. Al final, bueno, si lo permiten, es que no están fuera de la legalidad, que se sepa, también os digo, porque yo siempre os he comentado, esto lo hemos dicho desde principios de año, que sí que es curioso que Alfa Tauri esté fichando a gente tan importante de otros equipos para irse a Alfa Tauri, que en Alfa Tauri al final sabes que nunca vas a tener la aspiración de ganar. Vas a tener la aspiración de hacer el coche mejor posible, pero nunca para llegar a ganar. Y que se haya ido Laurent Mekies para ser el jefe de equipo en sustitución de Franz Tost, que Laurent Mekies estaba siendo segundo en Ferrari, que haya llegado Peter Bayer, que es el actual CEO de Alfa Tauri, viniendo de la FIA, que haya ido, por ejemplo, Guru Joll, que era el director de aerodinámica de Aston Martin y se ha marchado a Alfa Tauri. Quiero decir, son nombres importantes que son curiosos que estén ocurriendo ese cambio. Además, también sabemos que, bueno, quizá lo que dice mucha gente es que podrían estar utilizando las horas de túnel de viento de Alfa Tauri para Red Bull. Así que, bueno, no sabemos exactamente eso, pero dentro de la legalidad lo que se sabe lo están cumpliendo. Es decir, se están dando, yo que sé, las suspensiones, se pueden incluso comprar a otros equipos. Ponemos el ejemplo de Aston Martin, que se las compra Mercedes, también se puede comprar la caja de cambios, Haas también lo hace con el equipo Ferrari. Dentro de esas piezas que son posibles, compartirlas es lo que va a hacer en este caso Alfa Tauri y Red Bull.
Así que eso es lo que ellos comentan, ¿no? Que son conscientes de esas críticas, pero que dentro de la legalidad ellos seguirán haciéndolo. Las palabras que recogía esta persona integrante de Red Bull, que no han desvelado el nombre, pero que lo publica la agencia de noticias GMM, como os he dicho, es: si Alfa Tauri lucha por el quinto lugar del campeonato de constructores el año que viene, sin duda habrá peticiones de muchos rivales para que vendamos el equipo. Y además tengamos en cuenta que actualmente, con la igualdad que hay, luchar por el quinto puesto en el Mundial de Constructores, este año el equipo que ha quedado quinto ha logrado 8 podios. O sea, supondría un coche bastante potente, posiblemente, si son capaces de pelear por esa posición. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero sobre todo quien más ha criticado esto ha sido Zak Brown, que vimos esa crítica constante hace muy poco, recogidas en Motorsport, y además Zak Brown ha ampliado su crítica a Alfa Tauri, que ya sabemos que se quejó por el hecho del trasvase de información que podría haber en Alfa Tauri, Red Bull y demás. Ha ampliado esa crítica diciendo que incluso la FIA debería actuar, y en el pacto de concordia, que sabemos que es un pacto que tienen los 10 equipos y que ahora se tiene que volver a firmar, dice que en ese pacto de concordia quiere que se firme que los 10 equipos o los que hay en la Fórmula 1 sean totalmente independientes. Lo que dice es que lo único que deberías de poder ser cliente debería ser en el motor, en el resto los 10 equipos deberían ser totalmente independientes, no recibir ayuda de ningún otro equipo. Eso es lo que dice Zak Brown y sinceramente creo que también tiene cierta parte de razón. A lo que me refiero es que, bueno, pues obviamente entiendo que pueda haber equipos que a esto le fastidie. Haas, sobre todo, es un equipo que recibe muchas piezas. Todas las permitidas, Haas se las compra Ferrari para no tener ellos que desarrollarlas. Alfa Tauri pues va a hacer más o menos lo mismo. En el caso de Aston Martin solamente es la caja de cambios y las suspensiones de Mercedes, pero sí que yo estoy de acuerdo en el hecho de que deberían de ser todos equipos independientes, todo realizar lo que menos el motor, todo lo que se pueda, que ellos mismos sean los que lo realicen. Por lo menos, además, yo creo que realmente para los equipos sería mejor. Entiendo que a un Alfa Tauri, por ejemplo, pongamos ese ejemplo, pues a Red Bull, que es el que pone el dinero, diciendo, oye, sí, en lugar de que hagan los dos equipos sin tener nada de información entre ellos, dos cosas completamente diferentes, si sabemos que esto funciona, simplemente lo compramos, entre comillas, porque Alfa Tauri se lo compra a Red Bull, pero si Alfa Tauri pertenece a Red Bull, ya ves tú que trasvase al final es comprárselo, vamos, que al final es comprárselo a ti mismo. Eso es lo que realizan. Entiendo que Haas también lo haga, por ejemplo, o que en el caso de Aston Martin que lo hacían y lo dejarán de hacer para 2026, pero lo siguen haciendo por ahora. Entiendo que a esos equipos le solucionas un factor de desarrollo importante, pero yo creo que deberían de ser equipos independientes. Estas son palabras que recoge Motorsport de Zak Brown, son bastante extensas, por lo que vamos a leeros todas. Lo que dice Zak Brown es: tendremos la oportunidad de mejorar algunos de otros procesos de la Fórmula 1 para reforzar los valores de equidad y competición. El deporte no es perfecto y mientras buscamos negociar el próximo pacto de concordia para unir al órgano de gobierno con los equipos y los titulares de los derechos comerciales, debemos dar prioridad a algunas normas que actualmente afectan a la equidad entre los competidores. Por ejemplo, la mayoría de los otros grandes deportes prohíben la propiedad de dos equipos dentro de la misma liga por el evidente daño potencial a la competición. Es una situación insana porque afecta a las decisiones que se toman tanto dentro como fuera de la pista, ya sea tener acceso a más datos, compartir componentes, personal o incluso tener influencia en una votación estratégica. No está en el espíritu del reglamento, que además, sobre todo esto último, lo de tener prioridad en una votación estratégica, desde luego que es lo que comenta. Sigue diciendo y dice: es importante defender la independencia, la competencia y la equidad, y me gustaría que se modificara el reglamento para garantizar que en el futuro evitamos que la influencia se extienda de un equipo a otro a través de alianzas estratégicas y, especialmente, a través de la propiedad. La Fórmula 1 debe ser fiel a su marca y cada equipo, con la excepción de las unidades de potencia, debe ser totalmente independiente a los demás. Creo que los aficionados a la Fórmula 1 creen universalmente en la competición justa y en la igualdad de condiciones y rechazarían cualquier acción que se comprometa el verdadero espíritu de la competición, el intercambio parcial de información, los modelos de propiedad compartida y las alianzas estratégicas dentro del tejido deportivo de la Fórmula 1. Solo servirían para socavar la fe de los aficionados en una competición justa y feroz.
Así que bueno, eso es lo que comenta y la verdad que en los puntos que llega a decir creo que tiene bastante razón en este sentido Zak Brown, así que dejadme en los comentarios vuestra opinión al respecto. Os pongo ejemplos también de lo que dice de que en otros deportes no se puede tener el mismo dueño, por así decirlo, básicamente. Os pongo un ejemplo reciente en Italia, no sé realmente si acabó llegando a subir. Pero sé que había un equipo en la liga italiana que estaba para subir a la Serie A, a la Liga Primera de Italia. Y el dueño era el mismo del Nápoles, que además esto fue el año pasado cuando el Nápoles ganó la liga. Y claro, se decía, si sube ese equipo hay dos opciones, o que no suba por mucho que gane esa Serie B, la segunda liga italiana, o que venda el equipo. Eran las dos opciones que tenía. Se hablaba de que lo iba a vender, realmente lo iba a vender a su hijo, por supuesto, por no perder ese equipo, pero no podía ser literalmente el mismo dueño. Otro ejemplo, recientemente y más ahora, además, el Girona. Sabemos que, sabéis, si no os lo cuento, el Girona pertenece al mismo grupo que el Manchester City. Pues el Girona, que está siendo uno de los mejores equipos de la liga, está ahora mismo segundo en la tabla, podría entrar en Champions por su posición, se duda de que pueda llegar a acabar entrando en la Champions el año que viene, aunque quede entre los 4 primeros de España. El motivo, por pertenecer al mismo grupo que el City. Al pertenecer al mismo grupo no podrían competir esa misma competición. Así que eso es lo que dice Zak Brown, que lleva razón en ese sentido de que hay en otros deportes no se permite eso que ahora mismo se está permitiendo con Alfa Tauri y con Red Bull. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar ahora de acerca bastante interesante sobre los formatos al sprint, sobre las carreras al sprint. Sabemos que va a haber una serie de cambios en los formatos al sprint. Ya está confirmado las 6 carreras al sprint para el próximo año, pero no su formato. Va a volver a haber ese cambio de formato, va a haber un cuarto cambio, el cual ya os hemos comentado y lo que mínimo es seguro es el orden de las sesiones. Primero pasará a ser el viernes clasificación shootout, la primera sesión del sábado carrera al sprint y luego ya normal, clasificación y carrera. Además, se está discutiendo si habrá carrera a la inversa, carrera con parrilla invertida o no. Todo esto ahora mismo se está discutiendo, sobre todo la Fórmula 1 quiere tener una reunión con cada equipo en enero para que en febrero, que es la reunión real, la reunión donde se va a votar, en febrero ya sepamos el próximo formato de los fines de semana al sprint. Así que hasta febrero no tendremos todavía la decisión confirmada, pero ya sabemos cuándo sabremos el próximo formato de la Fórmula 1 al sprint. Que como os digo, ya incluso se dio por oficial cuando se anunciaron estos 6 formatos, lo único que la Fórmula 1 no lo ha dado como tal, pero el cambio de estructura, viernes tendremos libres 1 y clasificación shootout, sábado clasificación al sprint y carrera al sprint básicamente, y luego clasificación y domingo carrera, que ya os he dicho en muchas ocasiones que esto es condenarlo a el suicidio, a este formato. Igualmente, todavía se sigue hablando acerca de la parrilla invertida. No sé, esto sería para la carrera al sprint. No se sabe si sería dando puntos a la clasificación shootout y luego cambiarlo entero. Algo que no veo sentido, sobre todo por lo de los puntos. No des puntos ahí y solo haz una clasificación. Yo sigo diciendo que ese debería de ser la cosa, pero bueno. Y haces parrilla invertida, que no. Luego también hay la duda de si a lo mejor hacerlo solo con los 10 primeros. Bueno, hay varias cosas que se tienen que discutir. Tendremos esto, lo sabremos el febrero. Como digo, será oficial en febrero. Las palabras que dice Dominicali, donde ha comentado básicamente esto, es: el calendario se queda con 6 carreras al sprint. Tenemos una reunión a principios de febrero en la que tenemos pensado hablar de algunos cambios operativos ligados a la gestión del parque cerrado, que esto se va a eliminar. Quiero decir, el parque cerrado es posible que entre uno el viernes y luego otro el sábado después de la clasificación, pero lo que no tiene sentido es tener un parque cerrado después de una única sesión de entrenamientos libres, así que eso está bastante claro, es lo más claro que se va a cambiar, pero es algo que tendrán que votar. Dice, con relación al parque cerrado y también un formato diferente. No puedo anticipar más, ya me gustaría, pero antes debemos llegar a un acuerdo, firmarlo y ponerlo en práctica. También, por si alguno dudáis de es muy tarde cuando se va a hacer oficial, el año pasado el cambio de formato se realizó justo antes del primer fin de semana con el formato al sprint, que fue en Azerbaiyán, o sea, esto pueden tardar todo lo que quieran. Además, dice que no es negociable que desaparezca este formato, diciendo: los datos demuestran que hay interés por las carreras al sprint. A los nuevos aficionados, el concepto de dedicar una jornada entera solo a pruebas no les gusta. Deportivamente no les interesa. No debemos olvidar que muchos deportes están cambiando. Todos, NBA o béisbol incluido, están muy atentos a lo que sucede en el mundo y nosotros hemos sido los primeros en hacerlo.
Que yo a esto sigo diciendo que obviamente, por supuesto, va a tener más visitas un viernes con una clasificación que un viernes con libres 2, pero sigo diciendo que son necesarios esos libres 2. Además de todo esto, y cerramos con el formato al sprint, George Russell se opone rotundamente a la parrilla invertida en la clasificación al sprint, que es algo de lo que se está hablando, pero el piloto británico no lo quiere ni ver. Sobre todo por lo que dice es que él ya lo probó en Fórmula 2 y Fórmula 3, que este formato es habitual en esa categoría, sobre todo en la primera carrera del fin de semana. Se suele hacer con parrilla invertida a los 10 primeros pilotos, pero se opone rotundamente a esto. El motivo de que se oponga rotundamente a esto es que dice que no serían interesantes, porque pone un ejemplo, ponte el ejemplo de que Logan Sargent con el Williams, no dice el nombre, pero sí que dice Williams, se pongan en primera posición, porque quizá clasifican últimos, pero con la velocidad punta que tienen, nadie les consigue pasar, empiezas a generar un tren de DRS ahí que nadie acaba adelantando, por lo que cree que la parrilla invertida no es la solución, y lo que dice, lo que cree que deberían de hacerse para las carreras al sprint es tener mayor degradación, obligar quizá a que sí que haya una parada, obligar a que se utilice en el neumático blando quizá, y así que se da más espectáculo, y eso es como pudimos ver mayor ambiente, mayor espectáculo en algunas de las carreras al sprint de este año. Que en esto último coinciden las palabras que dio Zak Brown recientemente, diciendo que él incluso metería un neumático más blando aún de lo que se lleva para el resto de fin de semana y que sería el neumático obligatorio para el formato al sprint, pero bueno, eso es lo que dice George Russell. Con respecto a esa parrilla invertida, la verdad que yo sigo creyendo que sí que puede dar espectáculo. Lo que pasa es que independientemente de ello también es verdad que vamos a ver, un Williams se va a poder defender muy bien de un Haas y ahí se van a quedar, pero luego la cosa es ver al Red Bull remontando, adelantando. Yo creo que sí que puede dar espectáculo esa parrilla invertida. Yo por lo menos probarlo, porque sinceramente el formato al sprint no me gusta. Pues ya probar cosas distintas y yo creo que no está calando bien al final entre los pilotos y entre los aficionados, por mucho que digan que las audiencias suben y demás. Por mucho que comenten, yo creo que no está calando, así que por lo menos probar algo diferente. Ya para concluir, dos temas muy breves y finalizamos. El primero de los temas que os tenemos que hablar, el director deportivo de la FIA, Steve Nielsen, ha dimitido de su puesto en Fórmula 1 tras una única temporada. Comenzó este año y se acaba marchando. El director deportivo, como os digo, de la FIA. ¿Por qué después de un solo año? Pues bueno, es bastante interesante y nos demuestra que en la FIA todavía hay muchas cosas que cambiar. Nos quejamos mucho tanto de la FIA, de la Fórmula 1, de la relación que tienen entre ambos, que se llevan a matar, por supuesto, pero desde luego que ambas tienen que cambiar. Steve Nielsen, según BBC Sport, se marcha de su puesto, dimite de su puesto de director deportivo porque Nielsen siente que la FIA no está dispuesta a hacer los cambios que él consideraba necesarios para que las operaciones de dirección de carrera sean como tienen que ser. Así que fijaros, si alguien que cree que tiene que haber ciertos cambios para que haya mejores directores de carrera no se realizan esos cambios, pues así nos va. E igualmente, para finalizar este vídeo, os tenemos que enseñar, simplemente por si alguno lo quiere comprar, salen a la venta los Kaganers de la Fórmula 1. Estáis viendo el de Fernando Alonso, también hay uno de Max Verstappen o Lewis Hamilton, que ahora veréis la imagen. Si no sois aquí de España, o sobre todo además esto se lleva mucho más en Cataluña, creo que también en Valencia se llevan bastante. Son pues unas figuritas de decoración que se suelen poner en los belenes, sobre todo, como digo, en Cataluña y creo que en Valencia. Si en Valencia no, corregidme, pero en Cataluña estoy seguro. Y bueno, son típicas también de esos lugares y han salido ya a la venta. Si alguno quiere comprarlo, que lo podéis hacer, por supuesto. Y ya habiendo dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Os lo he comentado en el primero de los vídeos del día de hoy, pero os lo vuelvo a decir que mañana no tendremos vídeo, que mañana es Navidad, hoy es Nochebuena, así que desde este punto felicitaros las Navidades. Muchísimas gracias por haber compartido el año con nosotros. Todavía, por supuesto, quedan vídeos porque en Navidad no vamos a publicar, pues bueno, pues porque es un día festivo, un único día donde el canal no tendrá vídeo, ni el 25 ni el 1 va a haber vídeo, son los dos únicos días del año donde no lo va a haber, pero aún así en los siguientes días seguirá viéndolo. Pero aún así, felices Navidades, gracias por haber estado durante todo este año con nosotros y ahora ya sí, habiendo dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.